Vamos a abrir la escritura en Lucas capítulo 24. Este es Jesús hablando a sus discípulos. Él ha resucitado, está caminando en el camino de Emaús. Y cuando llega con sus demás discípulos, les dice estas palabras en el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiero que lo lea con detenimiento. Que era necesario que se cumpliese todo. Diga conmigo: que se cumpliese todo. ¿Todos están leyendo todo? ¿Alguien leyó que se cumpliese una parte y otra no? No, ¿verdad que no? Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y esto es algo sumamente relevante, porque Jesús viene al mundo después de haber sido anunciada su venida a través de todo el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel celosamente cuidó la palabra, celosamente cuidó cada profecía. Y cuando Jesús vino al mundo, los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, los grandes sacerdotes y aún el sumo sacerdote, ninguno de ellos reconocieron al Mesías. Un pueblo celoso en guardar la palabra, un pueblo celoso en guardar hasta la coma y la tilde, y teniendo al Hijo de Dios enfrente de ellos, no pudieron conocerle. Los discípulos caminaron con él 3 años, comieron con él, durmieron con él, vieron cada milagro que él hizo, escucharon palabras que salieron de la boca de Dios, que aún el discípulo Juan dice que se podrían escribir una biblioteca de libros de todas las cosas que Jesús habló y enseñó estando en medio de nosotros. Ellos vieron la gloria como la del unigénito Hijo de Dios. En medio de la transfiguración, Pedro, Juan y Santiago lo vieron transfigurándose. Vieron cosas maravillosas, oyeron la voz del Padre decir: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y sin embargo, cuando Él resucita, ninguno de ellos tiene capacidad para entender la Escritura. Jesús les dice: es necesario que os abra el entendimiento para entender las Escrituras. Mi pregunta es si todos estos doctores de la ley, si estos discípulos que caminaron y vieron a Jesús, se les tuvo que abrir el entendimiento. Jesús tuvo que abrirles el entendimiento para que entendiesen la Escritura. Mi pregunta es: ¿habrá alguna posibilidad de que nosotros, después de 21 siglos, no nos podamos equivocar? ¿Habrá la posibilidad de que nosotros también fallemos en entender la Escritura, si todos ellos fallaron? Entonces Jesús dice: es necesario que yo les abra el entendimiento para que entiendan la Escritura. Dios está trayendo una reforma del entendimiento de las Escrituras. Porque, como dije en la sesión pasada, venimos arrastrando muchas cosas que por falta de no saberlas hacer de una mejor manera, pues las hemos venido haciendo de alguna manera. Pero Dios quiere hacer algo en esta tarde, en esta noche. Quiero que pongas tu mano en tu frente y dile: Señor, abre mi entendimiento para que yo entienda las Escrituras.
Ahora no lo digas de la boca para afuera. Hazlo como una oración profunda. Dios quiere darte un entendimiento para que entiendas cosas que están reveladas en la palabra, que aún no te han resplandecido. El soplo de Jehová trae el entendimiento, y Dios está soplando su entendimiento en este momento sobre todos nosotros. Ponga su mano en su frente si desea el entendimiento, si no, no importa. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento. Aleluya. Sopla, Jehová, el entendimiento. Sopla, Jehová, el entendimiento. El apóstol Juan oraba de esta manera, el apóstol Pablo oraba de esta manera y decía: Señor, que sean abiertos los ojos de su entendimiento. Esto es una oración apostólica. Él no les daba clases, punto 1, punto 2, punto 3. Él hacía oraciones apostólicas que abrían niveles espirituales, que abrían puertas en los cielos. Y él oraba: Padre, que sean abiertos los ojos de su entendimiento para que puedan ver la riqueza de la herencia, la riqueza de la gloria de Cristo, que es la herencia de los santos. Que sean abiertos los ojos de su entendimiento para que se puedan dar cuenta de cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios, que operó resucitándole de los muertos y lo sentó en las alturas a la diestra del Padre, poniéndolo por cabeza sobre todo principado y potestad y todo nombre que se nombra, poniéndolos bajo sus pies y dándolo a la iglesia como cabeza, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para entender esa escritura es necesario que los ojos del entendimiento sean abiertos. Por eso Pablo oró de esta manera: que sean abiertos los ojos del entendimiento, porque si pueden ver esta grandeza, si pueden ver lo que significa ser el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, van a poder caminar en una identidad diferente. Cuando los ojos del entendimiento empiezan a ver la realidad espiritual, que es nuestra herencia en los santos, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es nuestra herencia. Pero si los ojos de nuestro entendimiento están cerrados, vamos a caminar religiosamente y no por revelación. ¿Me estás entendiendo? Y hoy nos encontramos con una iglesia, y hablo de una iglesia a nivel mundial, hablo de un estado a nivel mundial, de cómo nos encontramos. Una iglesia que no está caminando en el poder, en la autoridad del reino de Dios. Nos hemos ido llenando y llenando de tanta religiosidad que el pueblo ha caído en una oscuridad de tal magnitud que están orando para que descienda la gloria de Dios sobre sus iglesias. Y hacen ayunos, oran sin cesar, cantan. Dios, haz descender tu gloria sobre nosotros. Ayunemos, hermanos, para que la gloria de Dios descienda sobre nosotros. Anhelamos tanto la gloria de Dios que descienda. Y esperamos como si un fuego revolvente viniese y apareciese en medio de nosotros, y lenguas de fuego apareciesen sobre todos nosotros, y entonces y solo entonces empezará el avivamiento de Venezuela. Porque a menos que eso pase, el servicio sigue siendo el mismo. Salimos de la iglesia contentos, hicimos nuestra visita dominguera, cumplimos el domingo con la iglesia y salimos a tener nuestros mismos problemas, nuestras mismas dolencias,
y no pasó nada. Y seguimos orando y ayunando para que descienda la gloria de Dios, porque es lo único que va a salvar la iglesia, es lo único que va a traer el avivamiento, es que la gloria de Dios se derrame sobre Venezuela. Esto lo hacemos de muy buena voluntad, pero en un total falta de entendimiento. Quiero que por un momento se imagine a Jesús sentado a la diestra del Padre en las alturas. Cierre sus ojos, mírelo. Él está sentado, lleno de gloria. No hay una gloria mayor que la que le fue dada al Hijo de Dios. Su nombre es sobre todo nombre. Hay un arcoíris de gloria que se extiende sobre todo el universo. Su trono es un trono de majestad. Majestad como no hay imaginación que pueda alcanzar a pensar. Todo Él está lleno de resplandor. Todo Él es como un brillante portentosísimo de una luz más brillante que el sol. No hay una gloria mayor que la de Jesucristo sentado a la diestra del Padre. ¿Lo puedes ver? Sin embargo, cuando yo pienso en el Jesús que está en mi corazón, pienso en ese Jesús en una forma diferente. Y necesito que alguien venga y me ponga una mano. Y necesito que alguien de este mundo me resuelva mis problemas. No puedo ni curarme un resfriado. Levanto mis ojos al cielo y le pido a Dios y no viene la respuesta. Y vivo una vida llena de dolores, deudas, miserias y todo lo que le pasa a la iglesia. Y decimos: Señor, haz descender tu gloria. Yo te pregunto, ¿el Jesús que te habita es quizás un Jesús menor que el que está sentado en la gloria en las alturas? ¿Es quizás un Jesús sin gloria para que tengas necesidad de pedirle que baje otra gloria? ¿Qué gloria tiene el Jesús que te habita, que tienes que ayunar para que descienda otra gloria? Obviamente los ojos del entendimiento han sido cegados. Y dice la palabra que los ojos del entendimiento han sido cegados, vendados por el enemigo, para que no nos resplandezca el evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nos resplandece el evangelio de Jesús de Nazaret caminando por las calles de Israel, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, teniendo misericordia de los pobres, limpiando a los leprosos. Pero no nos resplandece el evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Jesús es el mismo. Cielos y tierra están unidos en Jesús. Y cuando invocaste, si es que invocaste el nombre de Jesús, el Santo de Israel, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que viniese a habitar dentro de tu ser y te constituyese en el templo del Dios viviente, no vino un Jesús menor, vino el mismo Jesucristo lleno de la gloria, el Jesucristo que puede resucitar muertos, el Jesucristo que puede hablar y cambiar toda circunstancia. La voz del Dios omnipotente vino a morar dentro de ti y te constituyó. En vez de ser un hombre mortal, te constituyó en un templo vivo, lleno de la gloria de Dios. No hay dos Jesuses, hay un solo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el que viene a habitarnos está lleno de la gloria y del resplandor y del poder y de la autoridad y de la resurrección. Alabado sea el Señor. Cuando los ojos
de mi entendimiento son abiertos. Empiezo a verme como quien realmente Dios me ha constituido. No soy un cristianito lleno de problemas sentado en una banca. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios coronado como rey y como sacerdote para Dios el Padre. Pero Dios tiene que abrir los ojos del entendimiento para que pueda entender que soy el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, mi hermano, no es un cuerpo separado de la cabeza. Un cuerpo separado de la cabeza es un cuerpo muerto, decapitado. Pero si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿podrá la cabeza tener un poder y una autoridad? Y su cuerpo no. Lo constituyó por cabeza de la iglesia, la cual es, no será, la cual es la plenitud, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tú y yo somos la plenitud de Dios, el templo del Dios viviente caminando en la tierra. Yo no tengo necesidad de clamar porque una gloria diferente descienda. Tengo que mirar en mis adentros y conocer quién es ese ser glorioso que un día invoqué y lo hice el Salvador de mi alma. No invoqué un Cristo de madera, no invoqué un Cristo religioso, no invoqué un Cristo paralítico, no invoqué un Cristo sin poder, no invoqué un Cristo que no pudiese hacer nada, ni un Cristo muerto. Invoqué al Hijo del Dios viviente, el que tiene el reino, la potestad y el dominio de todas las cosas en el universo. Ese es el Dios a quien invocó mi alma. Cuando los ojos del entendimiento se abren, empiezo a conocer quién yo soy. Empezamos a vernos en una forma diferente los unos a los otros. Empiezo a ver que todos mis problemas se empiezan a desvanecer, porque hay un Dios que es mayor que todos mis problemas, mayor que todos los demonios. Les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Porque leemos mucha cosa y nos vamos llenando de Biblia, nos vamos llenando de un montón de doctrinas, pero ¿de qué sirve un cristianismo que no invade la tierra de la gloria de Dios? Veo naciones como Guatemala, donde el 85% o el 75% de la población son cristianos. Un país que está viniendo a la debacle. ¿Qué están haciendo el 75% de cristianos? No, vamos a las iglesias y aplaudimos y recibimos un sermón y otro sermón y otro sermón, y llevamos 40 años recibiendo sermones y el país se está yendo a pique y nosotros seguimos tomando notas y seguimos cantando aleluyas mientras el país se hunde en la miseria y no tenemos respuestas para nadie. Porque aprendimos a hablar cristianamente, pero dejamos de ser los reproductores de la gloria de Dios. ¿Me estás entendiendo? Dios está hablando una reforma y es una reforma de entendimiento. Sin el entendimiento no tenemos respuestas. Y con humildad tenemos que venir delante de Dios y decir: Señor, si los doctores de la ley que venían heredando la escritura de generación en generación por 4,000 años de escrituras,
fallaron en reconocerte, fallaron en ver la gloria que te rodeaba, fallaron en escuchar tu palabra y entender lo que querías decir, y aún los discípulos fallaron en entenderlo. Señor, abre mi entendimiento, porque humildemente te digo, yo también me puedo equivocar. Y puede estar la gloria de Dios manifestándose en un lugar y yo estar tan ciego que ni siquiera la veo. Puede estar la gloria de Dios en tu misma recámara, en tu esposo, en tu esposa, y ni siquiera percibirlo. Puede estar el espíritu de sanidad al lado del enfermo más enfermo y tú seguir llenándolo de medicinas. Oh Dios, ¿cuándo me vas a oír? Toma más, toma más, toma más. ¿Cuándo me vas a oír? Y el espíritu de la gloria está danzando sobre la cama del enfermo y los ojos del entendimiento están velados esperando un Cristo religioso. Cristo ya no está caminando sobre la tierra como cuando caminó en carne. Cuando caminó en carne estaba limitado a un cuerpo físico. Estaba limitado a cuando Él pasase por una ciudad. Bienaventurados los que corrieron a Él y fueron tocados por Él. Pero si no pasaba por esa ciudad, no pasaba nada en esa ciudad. Hoy se sentó en el trono de la gloria Jesús. Después de su resurrección tomó el trono, fue coronado. Jesucristo fue coronado Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo tomó el reino, tomó la autoridad, tomó el dominio y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, el Rey de reyes y Señor de señores. Pero hay gente que todavía quiere que Él se siente en el trono como quien no ha recibido reino. Cuando Jesús se siente en el trono de la gloria, pues ¿en qué trono está sentado? Cuando Jesús se siente en el trono de la gloria, entonces todos nuestros problemas se van a resolver. Cuando Él venga en su reino, entonces todos los problemas se nos van a resolver. Y vivimos una vida de miserias espirituales, vivimos una vida de agobios, vivimos una vida de tristezas y de problemas, porque no podemos ver a Jesús reinando. Nadie corona a un rey y se le denomina rey si no es para empezar a gobernar en ese momento. Ningún rey es coronado para esperar rascándose la cabeza por más de 2000 años. Lo que pasa es que lleva más de 2000 años esperando que nosotros creamos que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Señor, estamos esperando que vengas en tu reino. ¿Por qué le diría Jesús a sus discípulos que orasen que tu reino venga? Enséñanos a orar, Jesús. Cuando oréis, vas a orar de esta manera. Conocen todos la oración. Y en la oración dice que tu reino venga. ¿Por qué les diría Jesús que oraran que el reino viniera si no iba a venir hasta dentro de 21 siglos después? ¿Qué tontería de oración sería esa? ¿Cuál es la respuesta a mi oración, Señor? ¿Cómo debo orar? Ora por algo que no se va a cumplir hasta dentro de 21 siglos. Ay, Señor, pero mira todos mis problemas aquí. Ni modo. Hasta dentro de 21 siglos se te resuelve el problemita. Id y predicad, el reino de Dios está cerca. Si por el dedo de Dios echo fuera demonios, es porque el reino de Dios está en medio de vosotros. ¿Por qué nos mandaría a predicar un reino que no vendría hasta dentro de 21 siglos después? Y de predicar, el reino de Dios está cerca. Pero ni modo, siento decirte que son puras palabras, porque no está tan cerca. A lo mejor no te va a tocar ni vivirlo,
sigue con tus mismos problemas. ¿Qué tontería de mensaje es este? ¿Tiene sentido? Dile al Señor, hábleme entendimiento. Tengo que entender cosas que no he estado entendiendo. La iglesia tiene que entender cosas que no he estado entendiendo. Ven conmigo a Lucas 17. Estos son los fariseos que obviamente no tenían ningún entendimiento. Y entonces todos, muy teólogos, le preguntan a Jesús, versículo 20, versículo 20. ¿Dónde estoy? Ya no percibo. Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, este es Jesús respondiendo, el reino de Dios no vendrá, nuestras Biblias en español dicen con advertencia, el original dice no vendrá visiblemente o no vendrá con observancia. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Dónde está el reino de Dios? Entonces, ¿por qué seguimos esperando que venga el reino de Dios? Si Jesús dijo el reino de Dios está cerca, está al alcance de la mano, dame tu mano, así está tan lejos de ti el reino de Dios, tan cerca que lo puedes agarrar, tan cerca que puedes tomar todo del reino de Dios. ¿Por qué les diría? No temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Le estaba hablando a un pueblo que iba a sufrir tremenda persecución. Los iban a echar a los leones, los iban a crucificar, iban a ser dispersos por todas las naciones. Y les dijo, no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Pero ni modo, ahí se verán. Porque esa está dentro de está dentro de 21 siglos, o 22, o 23, o 25, o quién sabe. No dijo eso. Dijo, mi Padre le ha placido daros el reino. Pablo dijo, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible. Vengo conmigo a Hebreos, capítulo 12. Dígale otra vez, Señor, abre mi entendimiento. Señor, mientras estás hablando, empieza a palpitar en los corazones, empieza a hacer brillar la gloria en el corazón de ellos, Señor. Que nunca más te miren como algo ajeno allá arriba en el cielo, como hacen los religiosos que no te conocen. Nosotros te conocemos, Jesús. Tú estás en nosotros. Santo eres. Hebreos capítulo 12. Dice, versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, esto quiere decir que lo recibieron o que no lo recibieron. Diga que lo recibieron. Nos está diciendo a nosotros, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, nos está diciendo que lo hemos recibido o no, que lo hemos recibido. Habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Alabado sea el Señor. El reino de Dios está en medio de nosotros. Pero el diablo cegó el entendimiento con incredulidad. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuántos saben que en nuestras iglesias abunda la incredulidad? Ay, no creo. ¿Cómo va a ser que me voy a curar comiendo la carne de Jesús? No, mejor dame el antibiótico. Yo confío más en el antibiótico que en la carne de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos incredulidad. Y al tener incredulidad se ciega el entendimiento para que no nos, ese es el objetivo de cegar el entendimiento,
que no nos resplandezca el evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios es Jesucristo. Jesucristo y su reino son uno. Jesús vino a darnos lo que se había perdido, y lo que se había perdido era el dominio y la autoridad que estaban en el jardín del Edén. Jesús vino a restaurar el estado original del hombre como el hombre fue creado. El hombre fue creado en la gloria de Dios. El hombre fue creado en la imagen de Dios. El hombre fue creado para vivir en dos dimensiones, para poder ver y experimentar el reino de Dios. El reino de Dios es la dimensión del Espíritu. El reino de Dios es la dimensión profética de Dios. Aleluya. Y Adán fue creado para ver este mundo invisible, glorioso, caminar con el Padre en el fresco de la tarde, ver el árbol de la vida, comer del árbol de la vida, ver el árbol del conocimiento del bien y del mal, ver las vestiduras de gloria con que le había vestido y saberse vestido. Por eso Pablo oraba. Me gustan mucho las oraciones de Pablo. Así deben orar los apóstoles. Son oraciones apostólicas. Y entonces oraba sobre estas vestiduras. Ven conmigo a 2 Corintios 5. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciese, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, cuando la gente que tiene el velo del entendimiento alrededor lee esto, piensa que los cielos están ahí arriba. Esto es un espíritu que se llama el espíritu de Babilonia. Babilonia separa los cielos de la tierra. Babilonia dice, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. El cielo está allá y nosotros estamos aquí abajo. Babilonia siempre va a ver al cielo separado de la tierra, pero dice Efesios 1:9 que conforme a su beneplácito, Él se complació en unir todas las cosas en sí mismo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús habitan todos los cielos. En Cristo Jesús cielos y tierra están una vez más unidos. Amén. Los cielos no están separados de nosotros. El que tiene a Jesús, los cielos están dentro de Él. Cuando los ojos del entendimiento son abiertos, dejo de cantar llévame al lugar santísimo. Ya se me olvidó el canto. Llévame al lugar, ¿cómo va? Santísimo. Cuando se me quita el velo ya no canto así, porque no tengo que llegar a ningún lugar santísimo. El lugar santísimo vive y mora dentro de mí. Yo soy el tabernáculo de Dios con los hombres. Pero Babilonia quiere que lo vea separado. Hijo de Dios, hija de Dios, Babilonia siempre va a separar los cielos de la tierra. Babilonia viene a robarnos la realidad celestial que Jesucristo vino a traer a la tierra. El evangelio de la gloria de Dios es que Él unió los cielos y la tierra, que el trono de Dios está en medio nuestro, que el reino de Dios ha venido en medio nuestro. Adán veía sus vestiduras gloriosas, vestiduras de dominio, de gloria, de autoridad, revestido de Cristo. Entonces dice, porque sabemos que si esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciese, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora se lo voy a leer sin el velo. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial.
pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Ojo, este es Pablo. Pablo está diciendo que está gimiendo con angustia. Luego está viendo algo que no son las vestiduras de la gracia, que no son las vestiduras de nuestras ropas lavadas por la obra de la gracia y de la cruz, sino esto es algo que tiene que gemirlo y con angustia. Dice, por tanto, mientras estamos aquí, gemimos con angustia, para que seamos revestidos de nuestra habitación celestial. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo está gimiendo con angustia, porque está viendo una realidad espiritual, está viendo el reino de Dios, está viendo que cielos y tierra están unidos y él tiene que ser revestido de su morada celestial para no ser hallado desnudo. Esto quiere decir que esto es algo que tenemos que hacer mientras estamos vivos, porque si no vamos a ser hallados desnudos. Ahora, el mundo espiritual sabe muy bien quién está desnudo y quién está vestido. Entonces gemimos con angustia para ser revestidos de nuestra habitación celestial. Porque en la medida que soy revestido de mi habitación celestial, todo lo mortal en mí es absorbido por la vida. No hay enfermedad, no hay obra de la muerte, ni del temor, ni todo lo que implica el imperio de la muerte. No hay angustia, no hay dolor, no hay lágrimas, no hay nada de ese imperio de tinieblas que esa habitación celestial no pueda absorber. Y entonces camino revestido. Todo pensamiento mortal es absorbido por la vida. Toda enfermedad mortal es absorbida por la vida. Porque gemí con angustia para que la realidad celestial que fue comprada por precio de cruz, en la cual Jesús unió los cielos y la tierra para mí, venga a ser una realidad para mí aquí. El reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios es esa realidad espiritual. Nicodemo le dijo: Maestro, sabemos que vienes de Dios, que nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dijo: nadie puede entrar al reino de Dios, Nicodemo, si no naciere del agua y del Espíritu. Nadie puede ver el reino de Dios si no naciese de nuevo. Fíjese que Nicodemo nunca le preguntó sobre el reino de Dios. Simplemente dijo algo que él pensaba. Nadie puede hacer las obras de Dios si Dios no está con él. No le hizo ninguna pregunta. Pero Jesús sabía por dónde venía. ¿Estás hablando de las obras de Dios en la tierra? Te lo voy a responder, tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios es el reino del Espíritu. Para ver el reino de Dios tienes que nacer del Espíritu. No tienes que correr a un altar a decir: Jesús, te invito a vivir en mi corazón, y luego todo el mundo te aplaude y a partir de ese momento eres un nacido de nuevo. ¿Cuántos saben que si yo llamo a alguien en este momento? Por cierto, no veo en la Biblia que nadie haga semejantes llamados al altar. No digo que no sean de Dios, pero simplemente no lo veo en la Biblia. Pero si yo hago un llamado al altar, invito a alguien que se arrepiente de sus pecados, que abra su corazón e invite a Jesús y oro por él. ¿Cuántos saben que esa persona no ha nacido del agua y del Espíritu? ¿Nació del agua y del Espíritu?
Entonces, ¿por qué le llamamos nacido de nuevo? El problema es que a partir de ese momento esa persona va a ser llamada un nacido de nuevo. Irá con todos sus amigos y les dirá: soy ahora un nacido de nuevo, como quien se inscribió en un club. Ya soy del club de los nacidos de nuevo. Y la tragedia es que esa persona nunca intentará nacer del agua y del Espíritu. Esto es una tragedia, porque hemos hecho una denominación llamada los nacidos de nuevo, en la cual la gran mayoría jamás ha visto el reino de Dios. ¿Qué significa ver el reino de Dios? Jesús decía: no hago nada que no lo vea hacer al Padre. No digo nada que no oiga decirlo al Padre. Camino en esta tierra viendo el cielo, porque estoy en el cielo. Fíjese la realidad celestial del reino. Ven conmigo a Juan, capítulo 3. Una de las grandes reformas que Dios está haciendo no solamente es una reforma en el entendimiento de la Escritura. Vuélvele a decir a Dios: abre mi entendimiento para entender la Escritura. Dice Juan capítulo 3, el pasaje que nos conocemos de memoria. Dice, versículo 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo. Escucha cómo está escrito. Dile: Padre, abre mi entendimiento. Nadie subió al cielo, pasado, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto sucedió mucho antes de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿De cómo entenderán las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús? En el cielo. ¿Dónde estaba el cielo? En Jesús. El cielo está en Jesús. El cielo mora en Jesús. El que tiene acceso al reino de Dios sube y baja y está en el cielo. La realidad celestial es el reino de Dios. Babilonia quiere que lo veas lejano. No solamente los profetas: oh hermana Ana, qué iluminación, tóqueme por favor. No, que te toque el Espíritu Santo, mi hermano. Porque lo mismo que me ha sido concedido a mí, te ha sido concedido a ti. El tiempo en que había 1 y 2 profetas por ahí terminó. Hoy hay miles de gente profética, porque el reino de Dios es un reino profético. ¿O no dijo el Señor? ¿Os conviene que yo me vaya? ¿Se acuerda que le dije que estaba limitado en su cuerpo de carne? Os conviene que yo me vaya, porque si me voy, vendré otra vez. Ojo, no está hablando de la segunda venida. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, Juan 14, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesús? En mi corazón. Cuando Jesús habló estas palabras, Jesús no moraba en el corazón de los hombres. ¿Me estás oyendo? El problema es que no sabemos cómo entender las Escrituras. Y creemos que todas estas promesas que Él ya nos dio son para cuando Jesús regrese en su segunda venida. Pero Él dijo: no, yo vengo a hacer voy a hacer morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gemimos para ser revestidos de esa morada, para que donde tú estás, Señor, yo también esté, y donde yo esté, tú también estás. Cielo y tierra son uno en Jesucristo. Y el reino de Dios nos trae una realidad celestial, visible, palpable, accionable y poderosísima.
Y el pueblo ciego de entendimiento dice: Señor, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vienes por nosotros, Señor? Ya no aguanto más esta vida de tragedia. Ya apúrate, Señor. Ya mi redención me espera. Ceguera de entendimiento, mi hermano. El Señor le habla a sus profetas y les dice: antes que sigan esperando la segunda venida, necesito que entiendan la primera. No hemos entendido la primera y seguimos en el valle de lágrimas. El Mesías ya vino. La muerte ya fue vencida. Por su muerte llevó la muerte. Todas las cosas que fueron habladas acerca de mí en la Torá, en los salmos y en los profetas fueron ya cumplidas. Ay, Señor, pero Isaías, mira aquí como que no se ha cumplido. Todas las cosas fueron ya cumplidas. Lo que pasa es que no tienes una visión celestial, porque necesitas nacer del agua y del Espíritu. Y cuando naces del agua del Espíritu, estas palabras que parecen tan incumplidas en nuestros días son el pan de todos los días para los hijos de Dios, para los que vivimos en la realidad del reino. Id y predicad, el reino está cerca. No te estoy predicando algo dificilísimo. Ay, hermana, qué complicado. ¿Cómo? El cielo. ¿Usted quiere que yo entre al cielo? Sí. Esa es la realidad que Jesús vino a comprar para ti. El mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Ay, hermana, usted que mira a Dios, cuénteme, ¿tiene ojos azules o negros? No, si me preguntan. El mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Es tu promesa. Es tu promesa. No es la promesa para 5, 4, 10. Es tu promesa. El reino es tu promesa. El reino es tu herencia. El reino es por lo cual Jesús murió en la cruz del Calvario, para que tuvieses acceso al reino de la luz, siendo trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tinieblas no solamente es el pecado. Tinieblas es no poder ver. Tinieblas es no sé por dónde está el camino. Tinieblas es no sé la solución. Tinieblas es no oigo nada, no veo nada. Esas son las tinieblas. Tenemos que ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Pero esto no es una formulita en la cual repites una sencilla oración. Estrecha es la puerta que lleva a la salvación y amplia la puerta que lleva a la perdición. Hay una sola puerta para entrar al reino, y en esa puerta tienes que dejar tu vida. En esa puerta tienes que dejar tu vana manera de vivir. En esa puerta no te estás alistando para ser miembro de una iglesia. Esa puerta te conduce al reino, al señorío de un rey. La conversión es convertirse al señorío de un rey, entender que Él es rey. Y cuando el rey dice haz, yo hago. Y cuando el rey dice da, yo doy. Y cuando el rey dice ayuda, yo ayuda. Y cuando el rey dice ama, yo amo. Y cuando el rey dice va y pídele perdón al que te oprimió. Pero Señor, si él me oprimió, ve y pídele perdón tú. Sí, Señor, tú eres el rey. 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 Los hijos del reino reconocemos al rey. Los hijos del reino reconocemos al rey. No, yo nada más quiero venir el domingo a la iglesia. Se siente bonito estar ahí en la adoración. Qué lindo. Pastor, predíqueme a mí. Yo quiero recibir la bendición. Yo vengo a que me den. Yo soy un tomador. A mí denme todo. Yo soy la oveja. A mí ustedes me tienen que dar todo. Ustedes, todos los predicadores, me tienen que dar todo. Soy la oveja. Denme. Yo vengo aquí a recibir. Ya recibí, ya me voy. No le doy nada. Ya me voy.
soy un tomador. La gente del reino no piensa así. La gente del reino no piensa así. La gente del reino, cuando sabe que el rey está presente, se precipita a honrar al rey sin que nadie le diga nada, porque sabe que el rey está presente. El reino es la solución de todas las naciones. El reino no es plantar iglesias. El reino es un reino. Es un reino en el cual miles de personas, cientos de miles de personas y millones de personas formamos una nación santa. No hay iglesias que puedan contener una nación santa. Ningún gobierno puede operar teniendo a toda su gente enclaustrada en cuatro paredes. ¿Verdad que no? Tampoco el reino de Dios puede funcionar así. Y hemos confundido el propósito de un lugar que Dios nos ha dado. Como dije en la sesión pasada, es hermoso juntarnos los creyentes, adorar a Dios, recibir palabra. Qué lindo poder tener estas oportunidades. Hay lugar para eso, pero no es el lugar donde funcionamos en el reino. La mentalidad de iglesia y la mentalidad de reino son diferentes. La iglesia, el pueblo santo, la nación santa, la iglesia, una iglesia está dentro del reino. Amén. Pero la mentalidad de iglesia y la mentalidad de reino son dos cosas diferentes. La mentalidad de iglesia es una mentalidad religiosa, es una mentalidad babilónica. Vamos a la iglesia el domingo. Nos vemos en tu iglesia o en la mía. Hermanos, no se les olvide venir a la iglesia, porque si no vienes a la iglesia no puedes ser usado por Dios. Tienes que sentarte y escuchar por 40 años mis sermones. Y ahí donde descubra que no viniste el domingo porque dejas de calificar. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de iglesia en mentalidad de reino. Nosotros no podemos ir a la iglesia porque nosotros somos la iglesia. La gente que va a la iglesia, dele la gloria a Dios, porque hay reforma en los cielos, hay reforma del reino en los cielos. Nosotros somos la iglesia. Donde yo voy, la iglesia va. La gente que va a la iglesia con mentalidad de iglesia tiene varias vidas. Tiene la vida de la iglesia. Ay, me voy a poner todo lindo. Cara de domingo y de santo. Ya le pegué de gritos a todo el mundo, pero cara de domingo. La vida de la iglesia, sí pastor, como no pastor, lo que usted quiera pastor. Y salimos de la iglesia y nos comemos tacos al pastor. Bueno, eso es chiste mexicano. En México se comen tacos al pastor, son unas carnitas ahí muy sabrosas, así se llaman. No tiene nada que ver con los pastores. Es un platillo nacional, no se me ofenda. Y los pastores comen taco de oveja. Se van a comer su barbacoa de cordero. Son chistes mexicanos. Todo esto para decir que la mentalidad de iglesia tiene varias vidas. Tienes la vida de la iglesia y te encuentras con cantidad de gente que dice: ay, hermana, cómo quisiera yo servir a Dios, pero mire, tengo 5 hijos, tengo que trabajar, mi esposa, tengo que hacer esto. ¿Cómo sirvo yo a Dios? La mentalidad de iglesia no tiene respuesta para esa persona. E inevitablemente esa persona irá muriendo porque nunca pudo servir a Dios
dentro de las cuatro paredes. Inevitablemente las fuimos matando, porque si somos honestos, en nuestro sistema eclesiástico que tenemos, solamente hay lugar para unos cuantos. Hay lugar para un 10%, hay lugar para un 20%, y los demás. Los demás son nuestro público, que nos aplauden todos los domingos, condenados a morir en las bancas de las iglesias, porque hermano, ya no te puedo dar el puesto del de la alabanza, ya se lo di a este. Pero hermano, yo canto más bonito. Pues sí, pero ya se lo di a este. Ya no hay lugar para ti. Y luego Dios trae así una centena de músicos preciosos, adoradores. No, nada más hay lugar para dos grupitos nada más, porque nada más tenemos dos servicios, uno tú y el otro tú. Y los demás, ahí se tienen que quedar sentados. Pero podemos ir a servir en la otra iglesia. No, ustedes son míos. Se me quedan ahí sentados 40 años. Y el pastor de al lado, ay, pues ya me compré un estéreo, porque como no tengo equipo de alabanza, voy a poner los CDs. ¿Qué reino queremos que avance? ¿Nuestro reino o el reino de Dios? Porque el que Dios nos llame reyes no nos da autoridad para tener un reino que compita con el reino de Dios. Somos reyes para el reino. Entonces, la mentalidad de iglesia inevitablemente va matando a un montón de gente. ¿Y usted se ha dado cuenta? Una gente que lleva 5 años sentada en una banca, usted la invita, vamos a tener un servicio de oración. No puedo, tengo mucho que hacer, ya no sé ni orar, ya nada más oigo los sermones. Vamos a evangelizar, va a venir el avivamiento. Ya Dios me habló que viene el avivamiento, hermanos, todos vamos a salir a evangelizar. Y llega un puñito así, y los demás dicen, no puedo. Cuando cambiamos la mentalidad de iglesia y le damos a la iglesia la mentalidad de reino, entonces hay un lugar para todos. Porque Dios no solamente está comprometido con el liderazgo, sino tiene un destino y un propósito para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Entonces, donde quiera que yo voy, ya no necesito poner mi cara de domingo y tener una vida el domingo, una vida en la empresa y otra vida en la casa. Pues son diferentes. En la empresa, sí, como no, jefe, sí, claro, por supuesto, todo mucho orden. Llego a la casa todo tirado. 3 vidas. Empezamos a parecer gatos. Hay unos que tienen hasta 7 vidas. Pero cuando entendemos que nosotros somos la iglesia y que la iglesia se reúne en un hermoso salón, pero cuando salgo de aquí sigo siendo la iglesia. Soy la iglesia cuando entro a mi oficina. Soy la iglesia cuando entro a las oficinas de gobierno. Soy la iglesia cuando voy a jugar fútbol. ¡Ay, santo Jehová! ¿Cómo que la iglesia va a jugar fútbol? Ya libérate. La iglesia juega fútbol. Aunque usted no lo crea, el domingo la iglesia juega fútbol. La iglesia se pone pantalones cuando usted no la ve. Ahí le cayó a alguno. Y si no le cayó a usted, lo solté al aire. Es que tienen que respetar. No, a mí me han dicho así: no, hermana, usted tiene que venir de falda, porque el altar es santo.
Usted no se puede subir en pantalones porque está irrespetando el altar de Dios. Ah, caray. Oiga, pastor, cuando me pongo la pijama y yo soy el altar de Dios, estoy irrespetando el altar de Dios. La iglesia se pone pijama, la iglesia se pone traje de baño, la iglesia se pone... Somos la iglesia gloriosa de Jesucristo. Somos la iglesia gloriosa de Jesucristo. Entonces, cuando entiendo que soy la iglesia, que soy el altar, entiendo la escritura que dice: el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni vestido, ni luna nueva, ni lo que te pones, ni lo que te quitas. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Un pueblo libre de religión va a tocar las naciones. Un pueblo que le dejemos creer que la gloria de Jesucristo los habita, porque ellos invocaron el mismo Dios que invocamos nosotros. Y cuando los empezamos a impulsar, empezamos a ver qué hermosas características, qué dones preciosos tiene este. Y Dios empieza a usar a cada hombre, a cada mujer. El reino de Dios, la multiforme sabiduría de Dios manifestada en todos los ámbitos de la sociedad. El reino de Dios restaurando las artes, el reino de Dios restaurando el cine, el reino de Dios restaurando la música, el reino de Dios restaurando el gobierno, el reino de Dios restaurando la economía. El reino de Dios, donde quiera que tú vas, el que es del reino lleva el reino consigo. Y la paz y la justicia se empiezan a establecer. Y van a saltar uno que otro demonio. Porque donde el reino entra, los demonios empiezan a salir corriendo. Alabado sea el Señor. Porque no es una formulita. No es una formulita de cuántos nombres de demonios me sé para ver cómo te los echo fuera. El reino de Dios se ha acercado y de predicar. El reino de Dios se ha acercado, porque cuando eres el reino de Dios caminando sobre la tierra, los demonios se sujetan, los demonios salen corriendo. No es lo que decimos, es lo que somos. El altar de Dios, la luz de Dios, la verdad de Dios caminando en todas las calles de Caracas, llenándolas de la luz de la vida. Santo. El reino está a la mano. En el reino todo es posible. Todo. Le contaba en la sesión pasada lo difícil que es predicar en Europa. Ya hemos hecho mucha guerra, ya se puede predicar en Europa. Pero entraba yo a Alemania. Los alemanes me veían. A ver qué nos trae esta mexicana que fruto vendía. Otro chiste mexicano. Hay una canción así. Pero bueno, entonces me miraban así. Nosotros somos los teólogos, los intelectuales, a ver qué nos vienes a traer. Entonces le digo, mire, el reino de Dios está a la mano. Y en el reino de Dios todo es posible. Por ejemplo, le digo, yo en este congreso voy a predicar en alemán.
¿tú hablas alemán? No, hasta este momento no hablo alemán, nada. Digo, auf Wiedersehen y ya. Hasta ahí llegó mi alemán. Pero voy a demostrar que el reino de Dios es verdadero y que todo se puede y que el reino de Dios está a la mano. ¿Dónde está el idioma alemán? Tan lejos como mi mano para agarrarlo. Y lo agarré. Y en la segunda sesión me equivoqué y agarré la Biblia de mi intérprete y la abrí y dije, caray, está en alemán. Hasta me reí con el Espíritu Santo y dije, me la vas a hacer a la segunda. Yo estaba esperando como a la quinta, pero me la vas a hacer a la segunda. Dije, pues me lanzo. Y empecé a leer y estiré mi manita. El reino de Dios está a la mano y lo jalo. Esa palabra de bajar en el internet proviene del reino. Todo lo podemos bajar. Jesús le predicaba a los que cuidaban las ovejas: el reino de Dios es como un rebaño. Pero hoy el Espíritu Santo tiene parábolas diferentes. El reino de Dios es como una web en la cual tú te conectas y puedes bajar todo lo que quieras del reino. Parábola cibernética. Entonces yo bajé a mi archivo consciente el alemán. Empecé a leer en alemán. Terminé de leer la escritura y dije, ahora sí, Señor, manifiéstate. Y abrí mi boca y se me abrió solita. Y dije, die Frau. Y dije, ay, eso significa la mujer. Iba yo a predicar de la mujer de Apocalipsis 12. Y en eso empiezo a ver un letrero en alemán. Y lo empiezo a leer. Y otro letrero. Y otro letrero. Y otro letrero. Y los alemanes se les empezó a reventar el cerebro y se les empezó a reventar todo y cayeron postrados y dijeron, queremos el reino de Dios. Nuestras teologías y nuestras cosas no sirven para nada. Queremos el reino donde todo es posible. Ya bajé en un abrir y cerrar de ojos el inglés. Predico perfecto en inglés. Predico perfecto en francés. Predico perfecto en portugués. Ya traduje al turco. Ya prediqué en italiano y predico en alemán. Estábamos en Estrasburgo. Estrasburgo es la capital política de Europa. Y estas gentes de tanto entendimiento hicieron el parlamento como la Torre de Babel. Y entonces nosotros alquilamos un lugar en el Congreso, un salón para hacer un tremendo evento. Entonces empecé a hablar en contra de Babilonia. Pero la siguiente sesión fue más interesante, porque en Babilonia Dios bajó y confundió todos los idiomas. Todos los idiomas fueron dados por Dios en un abrir y cerrar de ojos. Nadie fue a una escuela de lenguas. Todos los idiomas provienen del Espíritu y son dados a los hombres en un abrir y cerrar de ojos. Dios confundió las lenguas para que los propósitos del diablo fuesen obstaculizados. Y entonces ya no se podían entender. Y si uno recibía una revelación demoníaca, ya no se lo podía pasar al otro. Cada uno se la tenía que entender con su propio demonio. Y entonces Dios obstaculizó el reino de las tinieblas, dándole a los hombres diferentes lenguas. Pero ¿qué sucedió el día de Pentecostés? Cuando descendió el reino de Dios. El reino descendió el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés Dios nos dio la habilidad de entender todas las lenguas. Hay gente que piensa que en el cielo nada más se habla hebreo. Necesitan hacer un viajecito al cielo. Juan, por ejemplo, veía, estando en el cielo, decía, veía yo el trono
y había de toda lengua y nación. ¿Cómo sabía que eran de toda lengua y nación si todos hablaban hebreo? Porque no hablaban hebreo, hablaban en toda lengua, de toda nación. ¿Me estás entendiendo? Jesús nos trae el reino donde todas las cosas las podemos bajar. Puedes bajar una carrera. Yo bajé el arte. Todos esos cuadros que ves ahí atrás, yo los pinté. Se lo impartí a mi esposo y él empezó a pintar. Ya bajé toda una carrera de arte cibernético. Estoy bajando cinematografía. No tengo que ir a la escuela. Tengo que entrar al reino. Tengo que entrar con el inspirador de todas las cosas y bajarlas. La próxima vez que te metas a tu computadora, úsalo como un acto de fe. Y dile: Dios, si esto puede hacer el hombre y bajar todas estas cosas, yo quiero bajar las cosas del reino. Tan lejos como puedes ver la palma de tu mano está el reino de Dios. Un reino invisible, un reino poderosísimo, un reino donde Jesús gobierna en toda la gloria. ¿Quién es el avivamiento de Venezuela? Los que entienden que la gloria de Dios está en ellos. Los que se convirtieron en el templo del Dios viviente se convierten en el avivamiento para la nación. Y dejan de orar: tráenos el avivamiento. No va a venir de ningún lado, ni de Estados Unidos, ni de Guatemala, ni de Bolivia, ni de México. Va a venir de ti. Va a venir de ti. Cuando tú te determines que tú eres el avivamiento para tu nación, que tú eres el avivamiento en medio de la industria, que tú eres el avivamiento en medio del gobierno, que tú eres el avivamiento en medio del mundo de la moda, que tú eres el avivamiento en medio del comercio, que tú eres el avivamiento en medio del arte, que tú eres el avivamiento en medio de la música, que tú eres el avivamiento donde quieras que vayas. El avivamiento no es llenar iglesias, el avivamiento es que la gloria de Dios llene todas las casas de Venezuela. Que la gente conozca a Dios como las aguas cubren la mar. Eso es el avivamiento. Cuando la gente empieza a conocerlo a Él, cuando tiene su identidad en Él, cuando saben quién es el que lo habita y tomamos nuestra responsabilidad como hijos del reino. Aleluya. Yo entiendo que no hay mucha posibilidad de movilidad. Un par de gentes entendieron que el rey estaba aquí. Entonces, si usted siente en su corazón venir a honrar al rey, venga a honrarlo cuando usted lo desee. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Dile: Señor, cambia mi mentalidad de iglesia en mentalidad de reino. Cambia la grey que me diste en una parte vital de tu reino. Abre mi entendimiento para llevar gente a tu reino. El reino está aquí. El reino está aquí. El reino está aquí. Santo eres. Santo eres, Señor. Hay un avivamiento de la palabra. Yo quiero invitarte a que leas la Biblia de nuevo y que dejes que el reino de Dios te la lea, que entiendas las cosas que Dios te quiere hablar. Cuando entiendes que todo ha sido cumplido en la Torá, en los salmos y en los profetas, todo se ha cumplido.
y el reino está en medio de nosotros. Glorifícale a Él. Glorifícale a Él. Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra en esta noche. Y sellamos las palabras que tú has hablado. Que cada una de ellas, Señor, produzca el fruto de justicia. Que una nueva Venezuela llena de tu gloria se levante de cada siervo y de cada sierva en este lugar. Que los propósitos del reino con los que tú sellaste a cada hombre y a cada mujer vengan sobre ellos. Que tu reino se manifieste en sus vidas. Un reino de justicia, un reino de prosperidad, un reino de amor, un reino de equidad, un reino de justicia y de bendición. Aleluya.